Así puesto en pie, abra su Biblia por favor en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Dice la escritura, vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo en voz alta, así hasta llegar al versículo 22. La palabra del Señor dice: en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Amén. Cierre sus ojos y volvamos a orar. Padre, hemos venido en esta mañana, Señor, para escuchar tu voz y tu palabra, Dios. Tus palabras que son eternas. Poderoso Jesús, en esta mañana, Dios, yo te pido, Señor, que tú me des el poder de tu palabra. Dame la unción de tu palabra. Dame la sabiduría de tu palabra. Dame el conocimiento de tu palabra, Señor. Que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda, poderoso Señor. Poderoso Señor, que yo no le aumente ni le quite a tu palabra, Señor, sino que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Y ese propósito es de dar vida, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu palabra corra como ríos de agua de vida, Señor. Tu palabra dice, Señor, ella misma registra que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Es viva porque tú estás vivo, Señor. Y es eficaz, Señor, porque obra, Señor, con poder, oh Dios maravilloso. Porque cumple el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Padre, por eso en esta mañana, Señor, recibimos, Dios, de tu palabra y tu verdad en nosotros. Gracias te damos, poderoso Jesús. Gracias, Señor.
Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. La predicación, la palabra en esta mañana lleva por título: llénese del Espíritu, haga la diferencia. Acabamos de leer en el libro de Hechos un pasaje que es conocido. Dice que el Señor Jesús, dice que los apóstoles, ¿cuáles apóstoles eran? Pedro y Juan, ¿cierto? Pedro y Juan fueron capturados y encarcelados. ¿Por qué causa fueron encarcelados? ¿Por predicar la palabra? Por algo más, que ellos predicaron la palabra, pero ocurrió algo específico. ¿Sabe qué fue? Miremos en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Su Biblia antes del capítulo lleva un título, ¿cierto? ¿Qué dice? Entonces, miren que Pedro y Juan fueron encarcelados. ¿Por qué? Por sanar a un cojo. ¿Ellos hicieron algo malo? Hicieron algo bueno. Pero aunque hicieron algo bueno, estaban recibiendo males. ¿De quién estaban recibiendo los males? ¿De quién? Capítulo 4, versículo 1. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes del pueblo de Israel? Eran hombres instruidos en la palabra, hombres que ministraban en el templo, hombres que ofrecían el sacrificio para Dios. Estos eran, miren, los sacerdotes. ¿Quiénes más estaban ahí? Estaban con el jefe de la guardia y los saduceos. O sea que estaban también los fariseos, los saduceos, todos los líderes religiosos que decían amar al único Dios verdadero, que decían guardar la palabra y la ley, que se vestían con ropas largas y muy blancas. Ellos habían capturado ¿a quién? A Pedro y a Juan. ¿Por qué? Por haber sanado a un hombre y por anunciar el nombre del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la escritura, que Pedro y Juan, ellos están en la cárcel, pero ellos no se pusieron tristes ni a llorar. ¿Qué hicieron ellos? Mire el versículo 18. Dice: y llamándoles, les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren que los amenazaron y los intimidaron. O sea que querían producir en ellos ¿qué? Miedo, diciéndole: mire, nosotros somos las autoridades religiosas de esta nación. Si ustedes siguen predicando en el nombre de Jesús, les va a ir mal. Ya no solamente los vamos a encarcelar, sino que ya puede ser algo peor. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Ay, sí, tienen razón. Ya no sigamos predicando de Jesús. Más bien vámonos. Venga, dediquémonos a hacer otra cosa. ¿Eso fue la actitud de Pedro y Juan? No, ellos dijeron: bueno, ustedes que dicen conocer a Dios y son las autoridades, juzguen, evalúen, tomen una decisión. ¿Nosotros a quién debemos servir? ¿A los hombres o a Dios? Entonces ellos dijeron: vamos a seguir predicando acerca de Jesús. Ellos preferían ser encarcelados antes de callar. ¿Por qué? Ellos preferían ser encarcelados. Pero se supone que si usted hace bien va a recibir bien, ¿cierto? Esa es la sociedad. Pero mire que la palabra de Dios dice que aunque usted haga el bien de la gente, no siempre va a recibir el bien. Pero de Dios, sépalo, que Dios es justo. Y de Dios usted siempre va a recibir el pago exacto y correcto, porque Dios es justo. Entonces dice que ellos no podían dejar de predicar la palabra, porque no podían dejar de hablar lo que habían visto y lo que habían oído. Entonces si usted ha visto y ha oído al Señor Jesús, usted no puede callar la palabra. Pero siempre los apóstoles fueron así. Siempre Pedro fue así, siempre Juan fue así. ¿Qué pasó? ¿Ellos siempre actuaron de esa misma manera? No. Vamos a ver la historia
del pueblo de Pedro y de Juan. Acompáñame al Evangelio de Juan. No se le olvide, la palabra es, haga la diferencia. Llénese del Espíritu de Dios y haga la diferencia. Evangelio de Juan, capítulo 20. Jesús, cuando estaba en la tierra, en su ministerio, dice que Él llamó a todos los discípulos. Dice que una noche pasó orando toda la noche y al siguiente día llamó, escogió de entre una multitud que lo seguía, escogió a 12 para que fueran sus discípulos. A esto les enseñó, a esto se los llevó, vivía con ellos, les enseñó a hacer milagros, les enseñó a sanar a los enfermos, les enseñó a predicar el Evangelio de Dios, les enseñó todas las cosas que ellos sabían. Pero estos hombres, y también Jesús dice que Él comenzó a decirles muchas veces y en diferentes ocasiones comenzó a decirles acerca de que Él iba a padecer mucho en manos de las autoridades religiosas y que iba a morir. Pero que no se preocuparan porque al tercer día iba a resucitar. Él les dijo durante muchas ocasiones a los apóstoles acerca de lo que le iba a suceder. Pero ¿qué pasó? Juan capítulo 20, versículo 19. Los apóstoles creyeron lo que Jesús les había dicho. Aunque tenían la palabra, aunque habían visto, habían oído. Pero mire la realidad de los apóstoles de Jesús. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué había ocurrido en ese lugar? ¿Qué estaba sucediendo? Ayúdenme. ¿Qué estaba sucediendo allí? Los apóstoles, muere el Señor Jesús. Cuando van a atraparlo, llega Judas y dice que llega con una gran multitud. Y esa multitud venían soldados, venían varias personas religiosas. Tomaron a Jesús, lo apresaron. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Se quedaron junto a Jesús? Huyeron. Jesús dijo, herirán al pastor y todas las ovejas huirán. Todos abandonaron a Jesús, todos. El único que después se arrepintió y volvió fue Juan. Pero del resto todos. Pedro lo negó. ¿Delante de quién? ¿De un soldado romano así fuerte, musculoso, con hartas armas? No, delante del portero, delante de la criada. Le dijo, ay, tú andabas con Jesús. Y él dijo, no, yo no conozco a ese señor. Y cuando lo negó la tercera vez, cantó el gallo. Pero horas antes, Pedro le había dicho al Señor, le había dicho, no, aunque ellos se escandalicen, aunque ellos huyan, yo no voy a huir, yo voy a permanecer. Le dijo, Señor, todos, yo voy a morir por ti. Le había dicho. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la realidad, en el momento exacto y preciso, todos salieron corriendo. Entonces, dice que ellos, Jesús ya les había dicho que ya les había hablado acerca de ese momento. ¿A los apóstoles sí o no? Sí, ¿cierto? Ya sabían. Ellos tenían la palabra que Jesús les había dicho. Miren, me van a matar. Pero tranquilos, yo voy a resucitar al tercer día. ¿Y ellos qué hicieron? Cuando llegó la noche, también Jesús les dijo, no se vayan a ir de Jerusalén. Esperen hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Padre. Pero ellos ¿qué hicieron? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, se reunieron a orar, se reunieron a hacer el culto, se reunieron a cantar. ¿A qué se reunieron? Se estaban escondiendo. Ellos dijeron, no, si mataron a nuestro maestro, si mataron a Jesús, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No, a mí también me van a matar. No, Dios mío, no. Mejor escondámonos aquí, que los judíos se olviden que Jesús tenía unos discípulos. Ellos se están escondiendo de miedo. Iglesia, mire, algo que Dios quiere que usted y yo entendamos es que Él está vivo y Él sabe que somos seres que tenemos que andamos y vivimos en la carne. Entonces, y que tenemos sentimientos. Para Dios no es ajeno que usted sienta miedo, sienta tristeza.
Para Dios no es ajeno que usted tenga emociones, que le dé rabia, que le dé alegría. Dios nos conoce mejor que nosotros. Porque dice la Escritura, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura, yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Y en Apocalipsis vuelve y lo repite, dice que sus ojos son como llama de fuego, que conocen la mente y el corazón, los pensamientos, que lo escudriñan, y que dará a cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces, si usted siente miedo, si usted siente pena, si usted se avergüenza, todo lo que Dios sabe que usted está así. Por eso usted y yo no podemos venir y engañar a Dios, presentarnos delante de Dios y decirle, no, Dios, es que yo soy santo y ya, Dios, a mí no me afecta nada, a mí todo me resbala, Dios, yo soy capaz de dar por ti todo. Pero Dios conoce su corazón, Dios sabe. Y mire que estos apóstoles estaban allá reunidos, escondidos, con miedo. Estaban allá con miedo. Y se les apareció Jesús. Imagínense, ellos estaban escondiendo, tenían la puerta bien asegurada, tenía alguien vigilando la puerta para que no se entrara ningún judío, y se apareció un judío entre ellos. ¿Quién fue? Jesús. Se apareció el Señor Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Gritaron de gozo. Ya habían las mujeres, ya habían ido a visitar la tumba, ya se habían dado cuenta que la tumba estaba desocupada, que los ángeles le dijeron que Jesús había resucitado, y además le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Pero ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Le creyeron al testimonio de las mujeres? No le creyeron. Fueron corriendo y vieron la tumba desocupada, pero ¿creyeron que Jesús había resucitado? No. Miren el estado. Y algo que Dios quiere a través de esta palabra es que nosotros miremos. Tenemos la palabra, la hemos escuchado, nos la han enseñado, nos hemos recibido, pero ¿estamos creyendo la palabra? Por eso la predicación se llama Haga la diferencia. Llénese del Espíritu, haga la diferencia. Entonces, dice que se le apareció Jesús. ¿Y qué pasó cuando se le apareció el Señor Jesús? Cuando llegó la noche de aquel mismo, el siguiente versículo, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora acompáñame a Lucas capítulo 24. Mire el estado en el que estaban estos apóstoles. Lucas capítulo 24, versículo 37. Mire, se les aparece el Señor Jesús. Ellos están tristes porque habían matado a Jesús. Se les aparece el Señor Jesús y mire lo que dicen. Lucas capítulo 24, versículo 37 y 38. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea que se les aparece el Señor Jesús, y ellos, ¿qué dijeron? ¿Lo vieron como el Señor Jesús? No, hay un fantasma, nos vino a asustar. Se espantaron, dice, ellos se espantaron, estaban tristes porque Jesús estaba muerto. Jesús se les aparece y no lo pueden conocer, sienten miedo, sienten temor, sienten duda. Aunque tenían la palabra de Dios, no podían experimentar la presencia de Dios porque no creían, no habían creído. ¿Por qué? Porque el miedo estaba dominando sus corazones. Versículo 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué están así? ¿Por qué tienen miedo? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. En otra versión dice, ¿y por qué vienen a vuestro corazón estas dudas? ¿Por qué tienen duda? ¿No tienen la palabra? ¿No me tienen a mí? ¿No me escucharon? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús tiene que regañarlos y decirles, ¿por qué están sintiendo miedo? ¿Por qué se están escondiendo? Porque ya no quieren predicar la palabra, porque aunque reciben la palabra, aunque ven que en otras personas el poder de Dios se manifiesta, hace milagros, hace señales, y ustedes, ¿por qué dudan de mi palabra? ¿Por qué se están escondiendo? ¿Por qué se están refugiando? ¿Por qué aunque me ven no se pueden regocijar conmigo? Porque todavía están dudando a la palabra. Aunque tienen la palabra, están dudando a la palabra. Dice, porque tenían miedo.
porque el miedo estaba dominando sus corazones. Y fue tan tremendo. Juan capítulo 21. Jesús les dijo, no se vayan, esperen hasta que reciban la llenura del Espíritu Santo. ¿Y ellos qué hicieron? Se quedaron juiciosos esperando a recibir la llenura. Después dice que se manifestó Jesús otra vez en Tiberias. ¿Dónde estaban ellos? Versículo 2. ¿Estaban juntos quiénes? ¿Se acuerdan Hechos capítulo 4? ¿Quiénes estaban? Pedro, Simón Pedro, ¿y quién más? Juan. Y mire que aquí estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Y qué pasó? Dijo Simón Pedro, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también. Miren, tenían la palabra de Dios, tenían las promesas de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Volvieron al pasado. Cuando Jesús llamó a Simón Pedro, a Juan, a Felipe, ellos eran pescadores. Y ellos, después de que muere el Señor Jesús, ellos piensan volver atrás. Ya no les interesaba predicar el Evangelio. Ya no les interesaba hablar de Jesús. Ya no les interesaba sanar enfermos. Ya no les interesaba echar fuera demonios. Porque no creían a la palabra. Tenían dudas en su corazón. Y ellos dijeron, si seguimos predicando la palabra, vamos a sufrir lo mismo que le sucedió al Señor Jesús, a nuestro Maestro. Entonces quedémonos quietos y volvamos al pasado. Volvamos atrás y entonces vamos a tener una vida mejor. Ese era el pensamiento de ellos. Volvieron a pescar. Pero sucedió que esa noche pescaron, ese día, pescaron y tenían algo que entregarle al Señor Jesús. Jesús se le aparece. Y Jesús le dice en este capítulo 21, miremos lo que pasó. Y les dijo, versículo 5, versículo 4, leámoslo para entender mejor. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Qué le dijeron? No. Habían trabajado toda la noche, pero tenían algo que ofrecerle a Jesús. Ahora piense y reflexione acerca de su vida. Si en esta mañana el Señor Jesús viniera a pedirle algo, ¿qué tiene para entregarle a Jesús? Tal vez usted diga, no Señor, yo he trabajado toda la noche, pero ¿qué tengo para entregarte? ¿Está dando el fruto, la obra que está realizando? No un fruto para usted, no un fruto para los hombres, un fruto para Dios. ¿Está dando fruto la obra que está haciendo? Mire que ellos ni siquiera tenían un pescado para darle a Jesús. Y dice que Jesús enciende unas brasas, coloca un pez. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Miren cuándo fue que ellos recogieron los peces. Cuando Jesús les dijo, echen la red. O sea que miren, cuando ellos ignoraron la palabra de Dios, cuando ellos desobedecieron la palabra de Dios, cuando ellos estaban escondidos y aunque trataron de hacer las cosas y trabajaron toda la noche hasta la madrugada, hasta cuando ya casi estaba saliendo el sol, no tenían nada. Pero con la palabra, en la autoridad de la palabra de Jesús, pudieron pescar una gran cantidad de peces. Esa es la palabra. Cuando usted y yo decidimos
creer en la palabra y obedecer la palabra, vamos a ver el resultado de esa palabra. Dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque Dios está vivo. Y es eficaz porque cumple el propósito para el cual Dios la envía. Porque Dios vigila su palabra. Porque la palabra de Dios es inquebrantable. Porque la palabra de Dios, miren, piensen en el pasado. Hombres, mujeres, generaciones han dejado de existir. Piensen eso, los judíos, usted cuando lee el Antiguo Testamento dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Abraham dejó de existir, murió. Isaac dejó de existir, murió. Jacob dejó de existir y murió, pero Dios sigue siendo Dios. Y su palabra permanece para siempre. Usted y yo un día vamos a pasar de esta tierra. Se va a acabar nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero Dios sigue siendo Dios. Y le aseguro que mis hijos y las siguientes generaciones seguirán escuchando y estudiando la palabra de Dios. Porque Dios es eterno, Él no cambia. Él sigue siendo Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vino Jesús, versículo 13, y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Miren, el Señor Jesús le pregunta 3 veces a Pedro. Le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Qué dice Pedro? Señor, yo te amo. Y vuelves: Pedro, ¿tú me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Y vuelve y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué Jesús les preguntaba a Pedro que si lo amaba? ¿Será que Jesús no sabía si Pedro lo amaba? ¿Usted puede saber si alguien ama a Dios? Mire, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 15, ¿qué dice? Porque nosotros somos muy dados a hablar. Y con nuestras palabras podemos hacer tantas cosas. Podemos construir imperios, podemos derribar al más fuerte. Con nuestras palabras podemos hacer todo. Pero ¿qué dice la Escritura? Si usted dice que ama a Dios, no es solamente decirlo. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Si usted ama a Jesús, ¿cómo vamos a saber si usted ama a Jesús? Porque lo obedece. El que ama a Jesús obedece su palabra. El que ama a Jesús respeta la palabra de Dios. El que ama a Jesús ve la palabra de Dios como mandamiento y la obedece. No es solamente decirle: Señor, te amo, cómo te quiero, ay Jesús, por ti voy a dar la vida. Pero mataron a Jesús y los discípulos corrieron a esconderse. Así no es. Dice la palabra: el que me ama, mis palabras guardará. Y vendremos, dijo Jesús, y vendremos a Él en ese mismo capítulo. Y haremos morada con Él. Pero Pedro estaba amando a Jesús. Jesús le pregunta y le dice: sí, Señor, yo te amo. Pero estaba haciendo lo que Jesús les mandó a hacer. Había vuelto a su pasado. Había vuelto a pescar. ¿Usted ama a Jesús? Tal vez no. Tal vez estamos en la misma condición y nos estamos escondiendo en una iglesia. Y nos estamos escondiendo detrás de otras personas que sí aman a Dios, pensando que Dios no nos va a ver. Pero dice la Biblia que Dios a cada uno le va a pagar. Dios nos va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. ¿Qué hizo la diferencia entre Pedro y Juan? ¿Qué hizo la diferencia que dejaran una red llena de pescados a la orilla de la playa y tomaran otra vez la palabra de Dios y ya no les importara ser encarcelados? ¿Qué hizo la diferencia? Hechos capítulo 4, versículo 8. Sucedió algo
que en usted y en mí debe suceder. Hechos capítulo 4, versículo 8, que dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro aquí? Lleno. Allá cuando estaba escondido, en Juan capítulo 20, en Lucas, cuando estaban escondidos, ellos ¿cómo estaban? No estaban llenos del Espíritu. Por eso, aunque tenían la palabra, aunque tenían las promesas, aunque vivieron con Jesús, comieron con Jesús, aunque participaron de la cena, ¿qué pasó con ellos? Estaban llenos de miedo, tenían duda, no creían en la palabra, no estaban predicando, estaban buscando y estaban haciendo las cosas en sus propias fuerzas. Pero aquí dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo y con denuedo, con valentía. Antes estaban llenos de miedo, ahora como estaban la iglesia cuando vino el Espíritu Santo, cuando fueron llenos, hizo la diferencia. Ya ellos no vivían de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a lo que entendían, de acuerdo a su inteligencia, sino que dice la Escritura en Romanos que a todos los que creemos, eso lo dice en Juan 1:12, a los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y dice en Romanos que los hijos de Dios somos los que hemos recibido el Espíritu de Cristo, que si alguno no ha recibido el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y que nosotros ya no somos guiados por nuestras pasiones o nuestro intelecto. Ahora nosotros somos guiados porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Usted y yo, a ser hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Él. Miren, los apóstoles antes de creer, antes de ser llenos del Espíritu Santo, ellos eran hijos del diablo. ¿Sí? No, ellos creían a la palabra, ellos echaban fuera demonios, pero no creían a la palabra. No están haciendo la obra de Dios. Hay personas en la iglesia que tienen la palabra, asisten, oran, ayunan, pero no han recibido el Espíritu del Santo. Por eso no van, por eso no cumplen la gran comisión, por eso no hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer discípulos. Miren, iglesia, usted y yo debemos preocuparnos. ¿Por qué? Por ser llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de la gracia. Porque el Espíritu de Dios es necesario. Miremos Hechos capítulo 3. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí van Pedro y Juan al templo. Entonces miren, algo que usted y yo debemos hacer. Una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿a dónde va? Al templo, al templo, al templo. Y acuérdese que el templo no solamente son estas paredes, sino que el templo, dice la Escritura, que cuando usted y yo creemos en el Señor Jesús, dice que comenzamos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted hace parte del cuerpo de Cristo. No es usted solo, es usted y más su hermano. Y si usted cumple el ministerio, Dios le entregó dones y talentos a la iglesia para que desarrolle un propósito, para que desarrolle la visión, para que desarrolle y cumpla con el propósito que está escrito en la primera carta del apóstol Pedro. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que usted y yo somos. No somos, usted y yo somos propiedad de Dios, apartados por Dios, un pueblo santo, un pueblo apartado de Dios. El término iglesia significa los llamados fuera. Usted y yo hemos sido llamados fuera del mundo. Dios llamó fuera de Egipto a su pueblo y colocó un hombre que los dirigiera hacia la tierra prometida. Usted y yo hemos recibido el llamado del Señor a salir fuera. Cuando usted dice que es de iglesia del Señor, entonces usted está diciendo que el Señor lo llamó. ¿De dónde lo llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Dice en Colosenses capítulo 1 versículo 3, dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora usted ha sido llamado, rescatado de las tinieblas por el Padre, con un propósito. Dios no lo rescató a usted y me rescató a mí para que yo me
siente en una silla, para que yo sirva solamente en un lugar, para que yo me quede quieto. No, Dios me rescató, dice en Pedro, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo hemos sido llamados para conocer a Dios, y para conociendo a Dios lo anunciemos. Usted y yo vamos a hablarle al mundo de quién, de tan bueno que son sus pastores, de la denominación tan buena y tan excelente que tenemos. No, dice la palabra que fuimos llamados a predicar de quién, del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a predicar de la voluntad de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas, de las virtudes. Es que usted y yo debemos conocer al Señor. Miren, si usted le entrega un billete de 5,000 a un niño y después se lo cambia por un billete de 2,000, ¿el niño qué hace? Un niño pequeño se pone bravo, se enoja. Si no conoce el valor de los billetes, no hace nada. ¿Sabe qué pasa? El diablo hace lo mismo. Dios nos entregó todo, pero el diablo viene y no lo cambia por monedas, por las cosas de este mundo. Y nosotros, como no conocemos el valor, no conocemos todavía al Señor, al Dios Todopoderoso, entonces dejamos y hacemos cambio con el diablo y después nos quejamos ante Dios. Entonces dice la Escritura en Hechos capítulo 3, dice que ellos iban al templo y que había un hombre que estaba cojo. ¿Desde cuándo? Llevaba 40 años como cojo. Pero había unas personas que lo llevaban al templo, a la entrada del templo. Y dice que estos que iban, Pedro y Juan, a entrar en el templo, y le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y ese hombre dijo: uy, aquí sí llegó el billete de 50. ¿Cierto? Aquí llegó la buena propina. Pero Pedro le dijo: míranos. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo plata, no tengo oro. ¿Qué le está diciendo Pedro? Yo ya no pesco. Ya mi afán no es por ir a pescar. Ya mi afán no es ir a recoger dinero. Yo ya no me afano por eso, pero lo que tengo te doy. Ahora, ¿cuál era el afán de Pedro? Pedro ya no tenía miedo. Ya los apóstoles no tenían miedo, sino que ¿qué le dijo Pedro? De lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Tenía el Espíritu Santo, tenía el nombre de Jesús, y le dijo: en el nombre de Jesús, tomó su mano y le dijo: levántate. Y este hombre dice que se levantó, y al instante le fueron reafirmados sus tobillos, sus pies. Y entonces hizo un gran alboroto, y ese día creyeron como 5,000 personas. ¿Saben la diferencia que hace el ser llenos del Espíritu de Dios? Y no que usted se atreve a predicar la palabra, porque no sabe, usted sabe que no es usted, que es Dios a través suyo, que es el Espíritu de Dios quien obra y quien hace, que usted simplemente debe dejarse usar. A mí me gusta, cuando yo oro con Dios y cuando yo estoy en la iglesia, decirle: Señor, así como este micrófono, yo quiero ser, que tú hables a través mío. Simplemente, si yo estoy cerca de Dios como el micrófono, entonces la gente va a escuchar tu voz. Pero si yo aparto el micrófono, entonces la gente no va a escuchar la voz de Dios. Entonces mi vida no va a cumplir el propósito con el cual fue creada. Iglesia, nosotros debemos esforzarnos y anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Anhele, esfuércese por ser lleno del Espíritu Santo. Ore, clame, pida el ser lleno, y verá su vida transformada, la iglesia transformada, las personas cambiadas. Es que ya Pedro no pensaba como un hombre lleno de miedo e impulsivo, siguiendo sus emociones. Ya Pedro pensaba como Jesús, vivía como Jesús. Cuando Jesús llegaba a un lugar, ¿qué pasaba? Todo se transformaba. La muerte se transformaba en vida.
Cuando Jesús llegaba a un lugar, la enfermedad se transformaba en salud. Cuando Jesús llegaba a un lugar, los demonios salían y las personas, dice que el endemoniado gadareno volvió a su juicio cabal. Que cuando Jesús llegaba a un lugar, lo transformaba, era una fiesta para los que creían. Para los que no creían, era un martirio. Pero cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, entonces vamos a ver la manifestación gloriosa del Señor. Y cuando usted y yo llegamos a un lugar, entonces ya va a llegar la transformación. La gente está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Dice la Escritura que la creación aún está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Hechos capítulo 10, porque Jesús podía hacer los milagros, porque Jesús podía caminar sobre el agua, porque Jesús podía sanar a los enfermos, porque Jesús conocía el corazón de cada persona, porque Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de hombre alguno. ¿Por qué? Hechos capítulo 10, versículo 38. Leámoslo juntos, iglesia. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, iglesia, lo que está diciendo la palabra del Señor. Ellos no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído. De igual manera dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo ¿qué? Bienes. Si usted es ungido con el Espíritu Santo, donde quiera que usted vaya, ¿va a hacer qué? ¿Males? ¿Qué va a hacer, iglesia? Bienes. Usted no anhela que su vida sea usada, que la gente espere el momento en que llegue el Hijo de Dios, en que llegue el que está representando el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que el testimonio en la tierra de que hay un Dios que vive es usted y soy yo. Que la esperanza de un Cristo vivo es usted y soy yo. Que la esperanza, la gente no puede ver a Dios porque Dios es espíritu, pero sí lo puede ver a usted y me puede ver a mí. Y la gente está esperando que el Dios que usted predica se manifieste. Eso, usted y yo somos los testigos de aquel que dio su vida en la cruz y nos comisionó para ir. Entonces dice que Jesús estaba lleno, ungido con el Espíritu Santo, haciendo bienes y favores. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a quienes, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Usted está ungido con el Espíritu Santo, Dios está con usted. Usted no tiene el Espíritu Santo, usted no está con Dios. Porque dice en Romanos que si alguno no tiene el Espíritu del Señor, Dios no está con él. Pero ¿cuál es el mensaje de hoy? Es que usted y yo ya no vivamos sobre el temor, bajo el temor, sino que hagamos la diferencia. Jesús no se asustaba cuando este hombre le dijo: es que somos muchos. Cuando en el endemoniado gadareno, Jesús no se asustó cuando le dijeron: somos muchos, somos una legión. Jesús no se asustó, sino que les dijo: se van. ¿Y qué hicieron los demonios? Se fueron. ¿Qué dice la Escritura? Jesús, cuando se encontró con el hombre, iba pasando una mujer con su único hijo muerto. Ya iban a enterrarlo. Jesús se asustó y dijo: hay un muerto. Jesús, ¿qué dijo? Lo resucitó. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús con usted y conmigo? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Es que Dios desde los cielos está viendo. Él no ve como usted y yo vemos. Cuando Dios envió al profeta Samuel a escoger rey para Israel, le dijo: no te fijes en la apariencia, no te fijes en la hermosura, sino el que yo te dijere, ese es. Por eso David es el rey conforme al corazón de Dios, porque Dios lo escogió. El primer rey, Saúl, ¿quién lo escogió? El pueblo. Y ese hombre, Saúl, era más alto, dice, que todos los hombres, y era de hermoso aspecto. Eso es lo que usted y yo vemos. Usted ve un hombre alto, de buena apariencia, usted dice: ay, sí, a este hombre sí le predico. Pero ve un hombre mal vestido, entonces usted dice: no, ese huele a feo, ¿cierto? O usted ve una mujer bonita y dice: ay, sí, voy a predicarle a esta, voy a ganármela para el Señor. Pero si ve una mujer que no es tan agraciada, entonces no. Usted y yo nos fijamos en la apariencia, en la estatura, en el dinero. Pero ¿sabe Dios desde los cielos que está viendo? Dios desde los cielos está viendo los que son sus hijos y los que no son sus hijos. A Él no le importa si usted es alto,
es alto, flaco, es gordo, es pequeño. No le importa eso. A Dios le importa si usted es su hijo. Y si como hijo, sabe también Dios que mira desde los cielos, si usted como hijo está obedeciendo, está haciendo la palabra de Dios, está amándolo. Y como dice la escritura que es amar a Dios, obedecer la palabra, tener la palabra como mandamiento, iglesia. Eso es lo que está viendo Dios. ¿Y qué hace Dios ahí? Envía de su espíritu y comienza a transformar y comienza a dar vida. Es que Dios nos mandó para dar vida. Acompáñame un momento y vamos a terminar con esta escritura. Salmo capítulo 42. Los salmos son oraciones, son cánticos, y están divididos en libros. La Biblia dice que tiene el propósito de que usted y yo conozcamos a Dios. Y dijo Jesús, está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Entonces cada vez que usted y yo leemos la escritura, debemos darnos cuenta que Dios, aprender algo de Dios, porque esa es la vida eterna. Y eso es lo que nos lleva a tener seguridad y confianza en Él, el conocerlo a Él. Entonces nos hemos dado cuenta que ahora al creer en Jesús, usted y yo pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y que Dios ha enviado a su Espíritu Santo. Y que la iglesia no depende de usted ni de mí. La iglesia depende del pastor. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Entonces la iglesia, dice la escritura, que la cabeza de la iglesia, del cuerpo, es Jesús. Y entonces esto nos lleva a entender que Dios está vivo. Dice el Salmo 42, ¿ya lo encontraron? Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un momento, por favor. Dice, ¿quién escribió este salmo? Dice que David. Mire. No, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Masquil significa reflexión. Entonces es la reflexión de los hijos de Coré. Si usted quiere saber quién es Coré, vaya a Deuteronomio, no le voy a decir el capítulo, pero vaya a Deuteronomio y allí encuentra quién es Coré. Entonces Coré era un hombre que estaba apartado para servicio a Dios, pero él quiso decir, no, pero ¿por qué Aarón y Moisés son los que nos mandan? Si yo también fui apartado por Dios y yo también soy santo, yo quiero ser sumo sacerdote. Y entonces, por su rebeldía, él convenció a un poco de personas y fueron destruidos. Dice que la tierra se abrió y los tragó. Y entonces sus hijos, cuando el rey David instituyó un coro, una orquesta para el templo, para servir en el templo, aquí estaban los hijos de Coré, los descendientes de aquel hombre. Y entonces están haciendo esta reflexión. Cuando escribieron este salmo, ellos estaban cautivos por el rey de Siria. Y entonces dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo es un animal muy veloz y muy bonito, pero resulta que cuando el ciervo está cansado comienza a sudar. Y cuando suda, su cuerpo comienza a oler, y su aroma es tan fuerte que los animales, sus depredadores, el lobo o el león, entonces lo pueden olfatear y lo pueden capturar. Entonces dice, comienza diciendo los hijos de Coré dicen, cuando el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces está diciendo, el salmista está diciendo, miren, si el siervo no encuentra las aguas, se muere. Y aquí está diciendo el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si usted y yo no encontramos al Dios, nos morimos. Así como el agua representaba la vida para este siervo, para poder librarse de sus perseguidores, así usted y yo, si no encontramos a Dios, entonces no encontramos la vida. Y esa debe ser nuestro anhelo, anhelar a Dios como el ciervo brama por las corrientes de las aguas y su bramido sale desde sus entrañas. Así usted y yo debemos anhelar ser llenos del Espíritu de Dios, ser llenos de la vida. Así ese debe ser nuestro afán. Pedro no se volvió a afanar por el oro y por la plata. Él comenzó a afanarse por predicar la palabra cuando le propusieron, cuando estaban en la discusión allá en Hechos.
de servir a las mesas, Él dijo: consideren si es justo que dejemos la oración y la palabra por venir a servir a las mesas. A Él ya no le interesaba servir a las mesas, a Él le interesaba servir a aquel que lo trasladó de las tinieblas a la luz. Él quería solamente ir y predicar el evangelio del Señor, manifestar la gloria del Dios que está vivo, del Dios viviente. Dice el salmista, versículo 2: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Usted de quién tiene sed? Él está diciendo: yo tengo sed del Dios vivo. Ay, miren, algo que usted y yo debemos aprender es que Dios está vivo, y usted y yo debemos anhelarlo y venir delante de Él. Ya no venimos delante de un muñeco, ya no venimos delante de una escultura, de un pedazo de madera. Hoy venimos delante del Dios que está vivo, que se levantó de entre los muertos al tercer día, aquel que vive y su palabra es poderosa. Mire lo que anhelaba. Él estaba en el desierto. Este salmista estaba pasando por un momento muy difícil. Estaba desterrado, no tenía templo. Y en esos momentos tan angustiosos, tan difíciles para él, el que anhelaba, él anhelaba a Dios. Él decía: yo tengo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Estos salmos son proféticos. También están hablando acerca de Jesús, como lo habla toda la Escritura. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire lo que él anhelaba. Él anhelaba ¿qué? Presentarse delante del Señor. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Mientras que la gente alrededor le decía: ay, no, ¿usted es cristiano? ¿Usted por qué está viviendo así? Ay, no, ¿usted es hijo de Dios? ¿No es que usted es el pastor? ¿No es que usted es el ungido de Dios? Ay, ¿por qué vive así? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Qué dice la Escritura que hacía este salmista? Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él comenzó a escuchar lo que le estaba diciendo la gente. Él decía: sí, es verdad, ahorita yo no puedo ir al templo porque estoy lejos de la casa, pero yo me acuerdo, yo sé dónde está el Dios que vive. El Dios que vive. Él se acordaba del templo, porque en el templo estaba el nombre de Dios, y donde está el nombre de Dios, entonces está la manifestación de la gloria de Dios, está la manifestación del poder de Dios, está la respuesta a la oración. Donde está el nombre de Dios hay liberación, hay sanidad, hay poder. Y entonces el salmista dice: yo a dónde, yo sé a dónde tengo que ir. Él no se acordó, dijo: ay no, yo sé que mi compadre, yo sé que el banco, yo sé que el médico, yo sé que tal persona me puede sacar de este momento. No, él dijo: yo me acordé de cuando iba al templo y cantaba a Dios con la multitud. Yo me acordé de esos tiempos en los cuales yo levantaba mis manos y glorificaba el nombre de Dios con cánticos de alegría. Yo iba al templo. El rey David dijo: con cánticos de alegría me acercaré a Dios. Así es lo que está diciendo. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted está pasando por momentos difíciles, alegres. Acuérdese de que Dios está vivo. Acuérdese que Dios no se duerme. Dios no descansa. Mire lo que sigue diciendo el salmista. En esta mañana, si usted está pasando por momentos difíciles de angustia, usted dice: pero yo tanto tiempo que llevo en la iglesia y yo no veo un cambio, pero hoy yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Hoy háblele a su alma. Mire lo que dijo el salmista. El salmista le dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Háblele a su alma, dígale: bueno, estoy pasando por una situación difícil, por un momento que no puedo solucionarlo con mis propias manos ni por mi propio esfuerzo. Pero ¿por qué te turbas? ¿Por qué sientes miedo? Oh alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Usted y yo tenemos una confianza que aunque usted no pueda, Jesús dijo: para el que cree todo le es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Iglesia, tenemos un Dios vivo, un Dios que obra, un Dios que hace. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Miren, usted y yo no podemos fingir delante de Dios. Él vino y le dijo: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia.
de día. El salmista, el rey David dijo: cada mañana son nuevas tu misericordia. Usted y yo estamos aquí hoy por la misericordia de Dios. Dice en Romanos que Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces dice la Escritura: de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Iglesia, diga: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión de mi enemigo? ¿Por qué? Porque usted, por lo de la opresión de su enemigo, cuando le digan dónde está su Dios, ¿por qué se va a angustiar? ¿Por qué se va a vestir de luto? ¿Es que Dios se murió? ¿Es que a Dios se le acabó el poder? ¿Es que a Dios se le acabaron las fuerzas? ¿Es que a Dios se le acabaron los planes y las estrategias? ¿Es que Dios dejó de existir? Usted no tiene por qué vestirse de luto. Dice la Escritura que Él fue el que quitó mi ropa áspera, me quitó mis vestiduras de luto, y ahora me ha hecho vestir con manto de alegría y de gozo. Dios no se ha muerto, Dios sigue estando vivo, y su palabra sigue estando viva, y Él sigue obrando, iglesia. Él sigue obrando. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abate su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mientras que los otros esperaban que abandone a Dios, ¿sabe qué hizo este hombre? Este hombre dijo: no, yo no me turbo, yo no tengo miedo. Yo espero en Dios porque Él es mi salvación. Yo espero en Dios porque yo sé que Él, como dijo Job, aunque Él me matare, yo seguiré amándolo. Aunque del polvo, aunque yo volviera al polvo, Él seguirá guiando mi vida en la eternidad. Él es el Señor. Iglesia, póngase de pie. Poderoso Señor, tú eres el Rey infinito de gloria. Tú eres el Señor, el Rey omnipotente, Señor. Tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor. Porque te abate su alma mía y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios. Oh, Rabalere Becaya Sere. Yo no sé la situación por la que usted está pasando. Yo no sé la aflicción, el dolor, la prueba, la angustia. Pero yo sí sé algo, lo que dice la Biblia. Oh, que Dios permanece siempre fiel. Él es eterno, Él es poderoso. Oh, la palabra de Dios dice que si sufrimos con Él, entonces reinaremos con Él. Si morimos por Él, entonces viviremos con Él. Oh, bendito Señor. En esta mañana, Dios, nos presentamos delante de ti. Tal vez las angustias, las adversidades de este siglo, Padre de la gloria, han venido, Señor, y estamos medrosos, Señor. Tenemos miedo, tenemos angustia, desespero, Señor. Tal vez ha venido duda en nuestra mente. Aunque tengamos tu palabra, Señor, no la estamos creyendo, Dios. Pero, Señor, en esta mañana venimos delante de ti porque tú estás vivo, Dios. Y tu palabra es poderosa y tu palabra cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Hoy yo quiero recibir la vida. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu, poderoso Dios. Yo quiero afanarme por tu Espíritu, por las cosas, Señor, que transforman vidas, Dios. Por las cosas que transforman generaciones, por las cosas que transforman, Señor, en la eternidad, oh Dios. Oh, yo quiero afanarme por ser lleno de tu Espíritu. Yo quiero afanarme por tener tu palabra morando en mí. Yo quiero afanarme por amarte, por obedecer tu palabra y hacer tu voluntad, oh Dios. Padre, en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, Padre, tu palabra dice que tú produces tanto el querer como el hacer, oh Dios. Que en esta mañana, Dios, Padre, podamos decirle a nuestra alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aunque me duela la carne, aunque me duelen los huesos, aunque se me acaben las fuerzas, pero yo sigo adelante porque Dios está vivo. Mi ayuda y mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Él está vivo para Bacaya Shetere. Oh, bendito Señor, es tu palabra obrando, Señor, para Bacaya. Tú un día le dijiste a Ezequiel: profetiza, Señor. Padre, Espíritu de Dios,
sopla. Espíritu de Dios, sopla vida, porque había un ejército grande, lleno de tendones y huesos, llenos de carne, pero sin espíritu. Padre de la gloria, ahora sopla de tu espíritu, sopla de tu espíritu ahora sobre nuestras vidas. No moriremos, sino viviremos y contaremos la gloria del Señor. Porque Dios es el Dios grande, soberano y valiente. Dios es el Dios todopoderoso. Dios es el grande y sublime, Señor. A ti, Señor, levantamos nuestras manos en esta mañana. Oh, bendito Señor, bendito Jesús, bendito Señor. Espera, confía en Dios, en su palabra. Oh, bendito Señor, oh Señor. Oh, tu palabra poderosa, Señor. Tu palabra poderosa, Dios. Oh,